¿Sabías que el olvidar un número telefónico que viste hace unos minutos o el olvidar una lista de compras mental no es un signo de deterioro mental, es algo natural? Te invito a que te quedes conmigo al final de este vídeo y después me dé tus comentarios. Innumerables experimentos psicológicos han demostrado que, en promedio, la secuencia más larga que una persona normal puede recordar sobre la marcha contiene alrededor de 7 elementos. Este límite los psicólogos lo llamaron el número mágico 7, debido a que es la capacidad típica de lo que se llama la memoria del trabajo del cerebro. La memoria de trabajo es esencial para mantener conversaciones, navegar por una ciudad desconocida y copiar los movimientos. La asimilación influencia activar los recuerdos relevantes para la situación actual, pero si no nos permite concentrar el pensamiento, nuestro potencial de nuevas ideas se reduce significativamente. El psicólogo George Miller, en su artículo de 1956, El número mágico 7, más o menos 2, algunos límites de nuestra capacidad para procesar información, postuló que la cantidad de bits de información que los humanos pueden mantener en la memoria de trabajo es de aproximadamente 7, más o menos. Menos 2. En psicología, el depósito de recuerdos de una persona que puede recordarse conscientemente, nivel 5, pero que es inteligible a nivel consciente. El siguiente nivel hacia abajo son los recuerdos almacenados subliminales, nivel 4. El uso del 7 más menos mágico ha sido usado como un hecho por muchos entrenadores, instructores y otros educadores sin entenderlo. De hecho, se presenta como un hecho más que como una pieza de un modelo de aprendizaje o capacidad de pensamiento cognitivo. Las personas tienden a recordar alrededor de 7, más menos 5, elementos en un momento dado. El subtítulo de esta sección es Capacidad de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Nuestras mentes tienen limitaciones en cuanto a cuántas variables podemos sostener y trabajar simultáneamente. Este límite se conoce como memoria de trabajo o capacidad de procesamiento, lo que garantiza que nuestro cerebro pueda concentrarse en resolver una tarea en cuestión sin perderse en una gran cantidad de información o saltar de una idea a otra. El ser humano promedio puede contener alrededor de 7 artículos sin interrupción en el lapso de segundos. Todas las personas tienen diferentes niveles de competencia en lo que respecta a la memoria de trabajo, pero la mayoría de las personas comunes generalmente solo pueden tener en mente entre 5 y 10 a la vez. La memoria de trabajo es la capacidad mental de recordar y manipular información almacenada temporalmente en el cerebro. Es uno de los 3 componentes principales de la capacidad de la memoria de trabajo, junto con la memoria a largo plazo y la velocidad de procesamiento. La capacidad de la memoria de trabajo se relaciona con la cantidad de elementos que se pueden almacenar simultáneamente en el almacenamiento a corto plazo antes de que sea difícil retener más. La capacidad de la memoria de trabajo se ha estimado en un promedio de 5 a 10. El cerebro humano opera en tiempos o frecuencias, siendo la frecuencia ideal para los humanos 7 ciclos por segundo. Una característica particular del 7 es que es un número primo. Los números primos son números que solo son divisibles por sí mismos y 1, lo que significa una relación importante con la energía más fundamental del universo. La otra característica física del 7 es que su onda sinusoidal resuena en escalas de 6 octavas en la música, lo que lleva a conclusiones científicamente sólidas de que el cerebro probablemente funciona mejor cuando opera en un ciclo de 7 hercios por segundo. La frecuencia de 7 hercios es la frecuencia fundamental de la nota dominante o A en la música occidental. Esta nota es la nota más utilizada en escalas mayores y menores, además de encontrarse al inicio de melodías y acordes.
Es posible que desee utilizar el séptimo armónico de una onda sinusoidal para crear música experimental extraña. Este artículo argumenta que el 7 es una especie de número mágico en el cerebro humano. Nació con 7 dígitos, pero desarrolló 8 para poder mantenerse al día con los nuevos entornos y formas musicales. Los íconos y modelos en sociología, economía, geografía, historia y religión ahora se adornan con números distintos al 7, pero no porque hayan descubierto las locuras de nuestros antepasados, sino que necesitan más de una línea para representar con precisión lo que queremos decir, porque su mundo ahora se ha extendido más allá de 7 estaciones o 70 naciones. En el mundo, el 7 es un número que es reconocible desde una edad temprana y su familiaridad hace que sea fácil de contar, diferenciar y finalmente comprender. El valor numérico de 7 también tiene un sentido de integridad al respecto. Por ejemplo, los niños aprenden la diferencia entre 1 y 2 de una manera contándolos con los dedos o usando otros elementos para entender lo que uno significa. Es fácil para la mente captar esto porque solo hay 2 números, 1 y 2, que son iguales a sí mismos. Como podrás darte cuenta, nuestro cerebro es una máquina que procesa información, y en dicho proceso lidia con limitaciones de almacenamiento y con cuellos de botella. Y es la conclusión de que el cerebro trabaja manejando información que almacenará, procesará y utilizará. Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.